y qué mejor que invitar a un concejal, y que hoy no le voy a preguntar nada del proyecto de la municipalidad, sino vamos a hablar de esto, de la Constitución. La mirada desde el Consejo de Rosario para insertar en los cambios que supuestamente ya se empieza a charlar en la macropolítica provincial. Carola Lanín, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Bien, a ver, primera reflexión de lo que escuchó y lo que ustedes, supongo que ya empiezan a charlar entre ustedes para decir qué vamos a plantear o cómo, porque ustedes de la municipalidad van a tener que jugar este partido. Sí, en primer lugar, me parece que hay como demasiadas discusiones que están alrededor de este tema. Lo que a mí me gustaría dejar planteado es que tengo un deseo importante y profundo, de que no se esté hablando de la reforma de la Constitución solamente para resolver un problema del Partido Socialista, una interna del Partido Socialista, en relación a la disputa por el liderazgo, que se ve claramente entre Miguel Lifchi y Antonio Bonfatti, ¿no? Espero que si vamos a darnos un debate sobre la reforma de nuestra Constitución y la necesidad de actualizar una Constitución, lo hagamos en serio y no sea realmente una presa del partido de gobierno para resolver la sucesión o al menos quién va a ser el candidato oficial del Partido Socialista en las próximas elecciones, ¿no? Me parece que este es el primer tema. El segundo tema, una reforma de la Constitución, claro que es algo importante, me parece que necesita tiempo, como quedó bien planteado. ¿Por qué? Porque entre otras cosas lo que se discute cuando se discute la autonomía, por un lado está esto que vos decías de cómo participa la sociedad en esta discusión, ¿no? Y no solamente los canales formales de la sociedad, sino la sociedad en su conjunto. Y por el otro lado, cuando se discute, por ejemplo, la autonomía de las ciudades, en realidad lo que se está discutiendo es la distribución del poder en una provincia, ¿no? El otro día recibí visitantes extranjeros y le decía, para entender la Argentina hay que entender dos fenómenos: la relación entre los estados subnacionales, las provincias y la nación es una de las formas de entender la historia de la Argentina, ¿no? Uno podría hacer la historia de la Argentina viendo la relación entre Buenos Aires, el resto de la provincia, y el resto de las provincias y la nación, ¿no? Yo creo que hay que entender eso y hay que entender el peronismo para poder entender la Argentina, le decía a estos extranjeros que nos consultaban acerca de algunas cuestiones. Digo, cuando uno discute la autonomía de las ciudades, tanto de primera o de segunda categoría, obviamente lo que está discutiendo es el reparto del poder de decisión sobre temas que importan a la gente. Por ejemplo, a mí me interesa que entre los temas primordiales que toque la reforma de la Constitución, se toque el tema de la autonomía, pero una autonomía ¿para qué? Por ejemplo, yo creo que Rosario necesita la autonomía para abordar el principal problema que tienen hoy los rosarinos y los santafesinos, que es el problema de la seguridad. Es decir, si nosotros nos vamos a dar un planteo de tener una seguridad local, como yo creo nosotros necesitamos, para mí Rosario necesita tener una policía local. Bueno, necesitamos autonomía con recursos para que eso sea posible, ¿sí? Y en esto, cuando el diputado decía en relación a si la autonomía es plena o es semiplena, claro. Por ejemplo, si me preguntás a mí, yo creo que no es necesario ni deseable desde ninguna perspectiva descentralizar los servicios educativos, que es otra discusión que hay que tener en cuenta. Cuando se habla de descentralización o de autonomía, ¿de qué estamos hablando? ¿De transferir los servicios educativos a los municipios? Esta es una discusión. Yo creo que no es deseable, ¿sí? Yo creo que está muy bien como está desde el punto de vista de la organización del poder dentro del sistema educativo, que cada provincia tenga su sistema. Pero quiero decir que cuando discutamos este es un tema que también está en la discusión. No, y aparte, a ver, ya que dijiste, hablemos de salud, porque si alguien que tenía como ejemplo de salud era Rosario, que tenía su propio sistema de salud, y hoy depende más de la provincia porque no lo puede bancar. Por eso digo que cuando se discute sobre la autonomía, o sobre lo que los teóricos llaman la descentralización, esto de hasta dónde descentralizo el poder en los niveles más cercanos del Estado a la gente, eso sería la descentralización. Cuando hablamos de autonomía o descentralización en serio, estamos hablando de una transferencia de recursos, por eso digo, estamos hablando de la distribución del poder, no es solo que te doy responsabilidades y no te doy los recursos correspondientes, ¿sí? Y en esto, teniendo la experiencia del tema de salud, me parece que, por eso digo, es una discusión muy profunda la que hay que dar, que hoy aparece con
con esta idea de reformemos la Constitución para actualizarlo, y latente, los que miramos esta discusión del Partido Socialista desde otro lugar, vemos cierta disputa del poder en relación a si hay o no reelección. En este caso lo veo claro en relación al cargo del gobernador, ¿no? Pero ojo, que estamos iniciando un proceso de discusión mucho más profunda de los gobiernos y de cómo se distribuye territorialmente el poder en nuestra provincia y en nuestras ciudades. Sí, cosa que escuchándote y haciendo un poco memoria hacia atrás, el tema de la autonomía, si alguien que puso en el tapete la autonomía de Rosario fue el socialismo de la época que no era gobierno, de la época de Obey, me acuerdo escuchar a los legisladores de la autonomía, y que había que hacerle y plantearle la reforma constitucional, y bueno, nunca se pudo lograr la reforma ni en la época de Reutemann ni de Obey, porque había un montón de, digamos, de contradicciones en el ponerse de acuerdo los distintos sectores, pero hasta yo creo que el sector de ustedes en su momento te habían presentado un proyecto de ley que no hacía falta ni la reforma constitucional para llevar adelante, y que después cuando tenía mayoría el socialismo, tampoco avanzó por la autonomía. Es decir, una cosa es cuando estás de este lado del escritorio, que sos oposición, pero cuando después sos gobierno, es que parece que no te conviene. Entonces hay que terminar también con estos juegos de que cuando estoy de un lado o del otro, hago los planteos y después los guardo, porque tenía mayoría para sacar la autonomía municipal. Y por eso creo que acá, lo que vos estás planteando, el tema de la transferencia de recursos, va a ser una gran discusión, porque ¿es con recursos o solamente obligaciones? Que creo que es el eje de la discusión que se va a venir. Por supuesto, ¿qué vamos a transferir? ¿Qué vamos a discutir? ¿Qué le vamos a transferir a los municipios? ¿Le vamos a transferir responsabilidades sin recursos? Ya sabemos, hay experiencia de lo que fueron las descentralizaciones a nivel nacional con las provincias y experiencias internacionales que muestran que ese tipo de descentralización, que es una desconcentración, no sirve. Entonces, me parece que son muchas las cosas. Aparece en la superficie esta idea de que vamos a discutir las reelecciones, vamos a solucionar el problema o hay un intento de solucionar mediante esta discusión algunos problemas internos que tiene el partido de gobierno, pero me parece que las discusiones de fondo son muchas otras, muy importantes para la vida de los ciudadanos, que probablemente hoy ven esta discusión como una discusión entre políticos, entre gente que grita por la televisión o por las redes sociales, pero en realidad hay cosas que pueden ser valiosas para la población, que pueden mejorar su calidad de vida, porque hoy, la verdad que en la agenda de la gente hay dos preocupaciones. En la ciudad de Rosario, claramente los problemas de seguridad. Desde mi perspectiva, desde hace 8 años en la provincia no hacemos más que retroceder en materia de seguridad, y además encontramos un ejecutivo municipal que está atado a sus compromisos políticos en relación con el gobierno provincial y no toma iniciativas y no tiene de alguna manera una política para colaborar en las políticas de seguridad que la ciudadanía necesita. No hay que ser muy inteligente, cualquier rosarino que ve televisión, que mira el diario, que escucha la radio, sabe que hoy el principal problema de agenda de los rosarinos es la falta de seguridad que tenemos, sumado a otras problemáticas que están apareciendo. Bueno, y aparte, a ver, el tema que yo también pondría, el tema de hacerlo constitucional, el tema del derecho a la información pública. Es muy difícil conseguir datos. Cuando uno quiere hurguetear algún tema, es muy difícil conseguir información, no solo en la municipalidad, sino en la provincia, porque siempre nos llenamos la boca que sí, que el libre derecho de información, son decretos, proyectos que nunca se concretan, y cuando uno como periodista tiene que empezar a buscar información, no las encuentra, y eso también es un tema para discutir. Pero voy al tema de lo que se planteó de la reforma con el tema de la reelección, digamos, basta con la indefinida, es decir, acá hay concejales que hace 20 años que siguen estando, es decir, y creo que también está frenando la posibilidad de que nuevos cuadros accedan a poder ser protagonistas, porque también trae eso, que cuando uno está tanto tiempo, que después, digamos, le da lo mismo, no hay creatividad, no hay ganas, lo único que van por el poder mismo de estar sentado en la banca para poder imponer algún tipo, digamos, de condiciones o condicionar al Ejecutivo o al mismo Consejo. Es decir, ¿usted considera que tiene que ser únicamente una sola reelección como va a ser para el gobernador? Yo creo que tiene que haber límites, en todos los ámbitos tiene que haber límites, porque el tema del acostumbramiento al ejercicio del poder y de la falta de voluntad de transformación se ve claramente. Digo, cuando uno mira la actual gestión del gobierno socialista, ve claramente cuadros de gobierno sin entusiasmo,
uno hasta en algunos sectores de lo que es la burocracia estable del Estado municipal piensa que hoy hay cuadros altos de la burocracia que estuvieron siempre con gobiernos socialistas. Hace 25 años que gobiernan el mismo partido. No, y aparte, como decía, y coincido también con Caballero, no puede ser que los funcionarios sigan siendo funcionarios, primero secretario general, después secretario de Hacienda o secretario de producción, se van reciclando de distintas funciones, pero siguen siendo funcionarios. A mí Entonces, eso también le hace daño a la política, porque hace 25 años, hay gente que ha pasado por todos los cargos. Entonces, me parece que también esto no puede ser, hay que poner un límite también hasta en la coincido. Eso era una cosa novedosa que nadie lo había escuchado nunca, de que esto no se atienda solamente a los cargos electivos, sino a los funcionarios también, que vayan después, sea funcionario, andá si querés al legislativo, sé concejal y volver después al ejecutivo, pero por lo menos tomate un tiempo de que no podés seguir siempre estando en la función pública. Pero coincido, Carlos, en que todo lo que tenga que ver con poner un límite a las reelecciones y transparentar la política, hay que hacer un acuerdo, digamos, uno de los núcleos básicos tiene que ser eso. Pero también quiero decir que no centremos la discusión en eso, porque en general estas cosas se centran en eso para la tribuna, para los que miran por la televisión, y se omiten discutir estas otras cosas, porque a veces, yo en esto quiero ser clara, yo pienso que la mejor política que ha implementado el socialismo es posicionarse en el lugar del mal menor, digamos. Ellos siempre fueron el mal menor, ¿no? Fueron generando enemigos y ellos siempre fueron el mal menor. Y en esto me parece que esa política lo que hizo fue que la sociedad y determinada clase dirigente se enrieden en algunas discusiones y evitemos discutir temas importantes. Entonces, en esto me parece totalmente de acuerdo. Lo que sirva para poner un límite, lo que sirva para transparentar, será un paquete del núcleo básico de coincidencias que hay que armar y que me parece que en eso, de la forma más sincera y más de cara a la sociedad que se pueda, hasta el límite de lo posible, hay que abordarlo. Pero ojo, que esto no nos tape las otras discusiones, las discusiones sobre qué vamos a hacer con las seguridades locales, qué va a pasar con las autonomías, cuántos recursos se van a distribuir para que realmente esa autonomía sea una autonomía en serio y no tengamos intendentes haciendo colas en la Casa Gris para pedir recursos para solventar las responsabilidades que nos transfirieron a los municipios. Entonces, en eso me parece que, como siempre, lo mejor es el equilibrio. Esto hay que hacerlo y hay que resolverlo, pero que esto no tape la discusión que tenemos que dar de fondo. Muchísimas gracias, no, Carola, gracias a vos, gracias por haber compartido estos minutos.